Bueno, shalom, hermanos. Hoy, día de Yom Kippur, el día de la expiación. Quiero dar un mensaje. Se titula El Espíritu de Cristo. Hoy quiero que nosotros entendamos cómo pienso yo del Espíritu de Cristo. Porque hay muchos pensamientos. Pero hoy quiero yo expresarles, ministrarles acerca de lo que yo he entendido acerca del Espíritu de Cristo. Y aprovecho este día de Yom Kippur porque quiero iniciar desde esta escritura, Levítico 16, 7, que nos dice: después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Primero tenemos que entender, hermanos, que este día de Yom Kippur, el Señor les decía a su pueblo: afligiréis vuestras almas para reconciliaros delante de Jehová nuestro Dios, para que sean reconciliados con el Señor. Por eso este día también se llama el día de la reconciliación, día de expiación o el día de la reconciliación, porque ese era el objetivo de que el pueblo de Israel se reconciliara con el Señor después de que el Señor expiara sus pecados. Pero ¿qué tienen que ver estos dos machos cabríos con el Espíritu de Cristo? Fíjense, hermanos, había dos machos cabríos. Los que no saben qué es un macho cabrío es un chivo. Había dos chivos. Macho cabrío, o sea, un chivo macho. Había dos machos cabríos y se echaban suertes. Y una de las suertes, cuando caía para el macho cabrío de expiación, hermanos, ese macho cabrío, la ley de la expiación era, y lo dice Levítico, la ley de la expiación consistía en degollar al animalito. Se tenía que degollar al animalito para que hiciera efecto la ley de la expiación. Entonces, cuando una suerte caía sobre el macho cabrío, que era la suerte por Jehová, otra vez lo vemos, dice 9, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová. Echaban suertes y un macho cabrío le caía la suerte por Jehová. A ese macho cabrío lo ofrecían en expiación, en otras palabras, lo degollaban. Pero el macho cabrío que caía la suerte por Azazel, a ese lo mandaban vivo hacia el desierto. ¿Qué hacían con el macho cabrío que caía por la suerte de Jehová? Lo degollaban para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué hacían con el macho cabrío por el cual caía la suerte por Azazel? Dicen que Aarón imponía sobre el macho cabrío que caía la suerte por Azazel, sobre su cabeza de ese macho cabrío, imponía sus manos y depositaba en ese macho cabrío todos los pecados del pueblo, y cuando ya depositaba todos los pecados del pueblo, lo mandaba al desierto a Azazel. ¿Quién es Azazel? A ciencia cierta no sé. Yo he investigado y la mayoría no lo sabe. Unos dicen, sobre todo los judíos, dicen que Azazel era un demonio.
En otras palabras, que cuando el macho cabrío lo enviaban al desierto, ese demonio, hay historias que dicen que ese demonio se apoderaba del macho cabrío y lo llevaba hacia un despeñadero, y el macho cabrío caía y se despedazaba. Yo no sé quién es Azazel, no sé lo que significa. Se los puedo decir, pero realmente, hermanos, las historias que a mí me cuentan, yo no las puedo comprobar, no sé qué tan cierto sean. O sea, las historias que yo he leído acerca de Azazel, no son historias que yo las pueda comprobar con la palabra de Dios. Yo lo que sé de el macho cabrío, el cual caía la suerte por Azazel, es que era enviado al desierto vivo, o sea, no lo mataban vivo. Y allá en el desierto yo puedo decir, me puedo imaginar, puedo especular que ese macho cabrío podía morir de hambre si se trababa en un zarzal. Podía morir de hambre ahí trabado en ese zarzal. Lo podían haber devorado las bestias del desierto. No sé qué podía pasar con ese macho cabrío. Muchas cosas podían pasar con ese macho cabrío, hermanos, pero ¿qué tiene que ver el Espíritu de Cristo con estos machos cabríos, con estos dos machos cabríos? Primero quiero que entendamos qué es el Espíritu de Cristo para mí, o qué entiendo yo por el Espíritu de Cristo o por Cristo. Fíjense, hermanos, en Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10, nos dice que el Señor quiere que estemos unidos en una misma mente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, amados hermanos, lo que yo pienso de Cristo, del Espíritu de Cristo, allá en el cielo, antes, ahorita vamos a hablar de Cristo, no vamos a hablar del Señor Jesús, porque es algo que tenemos que separar. Cristo y Jesús. Cristo aquí, hermanos, todavía no nace. Entonces vamos a hablar especialmente de Cristo. ¿Qué pienso yo de Cristo? Para mí Cristo tiene que ver con estas escrituras, tiene que ver con la mente de Dios. Porque nosotros en la mente tenemos un espíritu. Por eso es la palabra renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros tenemos un espíritu de vida. Tenemos un alma que también es un espíritu. Y tenemos un espíritu aquí en nuestra mente, hermanos, que nos renueva nuestra forma de pensar, renueva nuestras ideologías, renueva toda nuestra mente. Antes, hermanos, nosotros teníamos otra enseñanza, otras doctrinas, otros dioses, otras ideologías. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, nuestra mente comienza a ser renovada. Y comenzamos, hermanos, a quitar de nuestra mente esas enseñanzas, ideologías vanas. Y comenzamos a entender el propósito del Señor en nuestra vida. De esto trata, hermanos, la mente de Dios. Quiero que vayamos a una escritura, Hebreos 8:10. Romanos 11:34, que nos dice: ¿quién entendió la mente del Señor? Hay otra escritura, hermanos, que nos dice que hasta que todos tengamos la mente de Cristo. Eso es lo que dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la mente de Cristo, a ese mismo pensamiento. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por Cristo? Cristo, hermanos, es
la luz, es conocimiento. Y todos nosotros debemos llegar al conocimiento de Dios, a entender quién es Dios, quién somos nosotros, para qué el Señor nos creó. Eso es lo que mucha gente no se pregunta. La gente, hermanos, cree que nació para triunfar aquí en la tierra, para vivir como quiere, para ser futbolista, para ser profesionista, para gozar la vida, para irse de vacaciones, para hacer lo que quiere, para muchas cosas. Pero pocos son los que se preguntan: Señor, ¿por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me creaste? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me hiciste habitar en esta tierra? Eso la gente no se pregunta. Eso la gente no se entiende. Y nosotros también no nos preguntábamos. No queríamos entender, no nos importaba entender eso. Pero hoy que llegamos al conocimiento de Cristo, a la mente de Cristo, hermanos, es lo que nosotros nos preguntamos, es lo que queremos saber. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo en esta tierra? ¿Quién es Él? Porque el Señor, hermanos, quiere que le conozcamos. Para empezar, hermanos, para mí, eso es Cristo. El conocimiento de Dios. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al conocimiento de Cristo, a la mente de Cristo. Ahora, Cristo también, hermanos, es un espíritu. Eso lo dice la primera carta de Pedro 1:11, que nos dice, hermanos, que los profetas indagaban la persona y el tiempo que había de venir el Cristo, que indicaba, más bien, que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Quiero ir a Pedro porque no me acuerdo el verso cómo es. Primera carta de Pedro 1:11 nos dice: escudriñando qué persona y qué tiempo. Bueno, desde el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, se pusieron a estudiar, hermanos, estudiaban la palabra del Señor, los profetas, la ley, los libros de Moisés, acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. ¿Quién era la persona? ¿Y cuál era el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Entonces, ¿qué es Cristo? Cristo es un espíritu, hermanos. Dirán, me están diciendo que es la mente, que es el pensamiento de Dios. Es un espíritu. Por eso dice la Escritura, hablando de nuestro espíritu, no del Cristo, sino de nuestro espíritu: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una vez platicando con unos pastores, me dijeron, específicamente un pastor, cuando comenzamos a hablar del tema de la muerte, él dijo: no, es que la muerte es una expresión, es un estado, la gente muere, esa es la muerte. Entonces yo le hablo, hermanos, de Apocalipsis, no me acuerdo en qué capítulo está, hermanos, pero en Apocalipsis nos dice la palabra del Señor que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces le pregunto, ¿para usted tiene sentido que una expresión muerte sea lanzada al lago de fuego? Digo, ¿para usted tiene sentido? Claro que no hay sentido. Si la muerte va a ser lanzada
al lago de fuego, es porque es un espíritu que siente. Es porque es un espíritu, hermanos, que se mueve, que piensa. No solamente es una expresión. Claro que la muerte puede ser una expresión, pero no solamente es una expresión. La muerte es un espíritu. Así es el espíritu de Cristo. Cristo es, hermanos, es luz, es conocimiento, es poder, es el pensamiento de Dios, la mente de Dios. O sea, el Jehová, el Señor, en su gran sabiduría, en su pensamiento, hermanos, Él quiso crear una humanidad con un propósito. Esta humanidad no fue creada sin propósito. Esta humanidad fue creada con un propósito en la mente de Dios. Y eso es lo que el hombre carnal, el hombre que no conoce de Cristo, no entiende ni le interesa entender. Pero nosotros, hermanos, queremos entender. Y lo hemos entendido hasta cierto punto, pero todavía nos falta mucho conocimiento para entender el plan de Dios, el propósito de Dios que está en la mente de Dios, el conocimiento, la luz, hermanos, del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo tiene que ver con la mente de Dios, con el conocimiento de Dios. Por eso todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la mente de Cristo, al conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, también nos dice Corintios, hermanos, que estemos unidos en una misma mente. También nos dice Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, vamos a primera carta de Corintios 2:16. Primera carta a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso les digo, Cristo tiene que ver con la mente de Dios. Lo pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Jehová? Sus pensamientos, lo que Él piensa. ¿Por qué Él hace las cosas? Por eso la gente no entiende, los científicos no entienden. Pero ¿de dónde nació Dios? ¿Por qué Dios creó las cosas? ¿Por qué Dios no se revela, no se manifiesta? No se deja ver por el hombre. Son cosas que los científicos no entienden, la gente no entiende. Por eso dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién sabe lo que Él piensa? ¿Qué le pasa por la mente? ¿Cómo Él, hermanos, en su mente piensa hacer las cosas? ¿Por qué las hace? ¿Qué le pasa al Señor por la mente? Nosotros no conocemos ni nuestra propia mente, hermanos. O sea, la mente de otra persona no la conocemos. Por eso se le pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y un día, hermanos, creo yo que vamos a entender la mente del Señor, la mente de Dios. Él nos va a explicar cada detalle, por qué Él pensó e hizo las cosas, con qué propósito. Todas esas cosas Él nos las va a hacer entender. Pero hoy, hermanos, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, entendemos, pero todavía nos faltan muchas cosas que entender. Ahora, ya vemos que Cristo es un espíritu que tiene que ver con la mente de Dios, con los pensamientos del Señor. Ya entendiendo esto, amados hermanos, ahora sí vamos a hablar del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que el verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra, no Cristo,
sino la palabra. Hay una diferencia entre el verbo, entre la palabra y Cristo. Cristo es un espíritu, es el conocimiento del Señor, es la luz del Señor. Y la palabra es un espíritu, pero tiene que ver con la palabra del Señor. Esa palabra se hizo carne, se hizo un cuerpo. Yo lo puedo decir como un estuche, donde el Espíritu de Cristo, el conocimiento de Dios, la mente de Dios, fue depositada. Haz de cuenta que el Espíritu de Cristo es como el alma del Señor Jesús. Ese Espíritu de Cristo fue depositado en el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo siempre ha estado. Estuvo en Moisés, estuvo en David, estuvo en todos aquellos varones, todos aquellos ungidos. Por eso dice que los profetas escudriñaban para poder entender qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba ¿dónde? Estaba en ellos. A Moisés se le llamó ungido, o sea, Cristo. Pero él no era el Cristo. Él simplemente era un vaso donde el Espíritu de Cristo, hermanos, se manifestaba. David, hermanos, fue un ungido. Él fue un Cristo. Pero no fue Cristo el Mesías, el príncipe. Él solamente fue un vaso, un cuerpo, donde el Espíritu de Cristo habitaba en él y se manifestaba. Porque tenemos que entender algo, hermanos, que el Cristo permanece para siempre. Entonces, cuando, haz de cuenta que Cristo, el Espíritu de Cristo pasaba de varón en varón. Estaba en Moisés, cuando Moisés muere, el Espíritu de Cristo pasa a otro varón. Cuando aquel otro varón muere, pasa a otro varón. Haz de cuenta que el Espíritu de Cristo es como una joya, como un diamante, que pasa de estuche en estuche hasta que llega su verdadero estuche. Cuando nace el Señor Jesús, Él es el cuerpo, es el verdadero estuche. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo es depositado en el cuerpo de Jesús, allí, hermanos, ya no hay separación. Cristo es Jesús y Jesús es Cristo, ya no hay separación, porque la joya es depositada en su estuche. Allí no hay separación. Antes de que el Señor Jesús naciera, hay una separación en el Cristo y en Jesús. Cuando Jesús nace y el Espíritu de Cristo es depositado en el Señor Jesús, ya no hay separación, se vuelven uno mismo. De tal manera que cuando Pablo decía, yo también tengo el Espíritu de Cristo, él estaba diciendo, yo también tengo al Señor Jesús en mi corazón. Hay algo bien interesante, hermanos. Quiero que vayamos Juan, el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 34. Dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Eso es lo que le preguntaba. El Señor decía, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. O sea, tiene que ir al cielo. Y ellos decían, pero la ley dice que el Cristo permanece para siempre. ¿Dónde lo dice, hermanos? Bueno, lo dice el Salmo 110:4, que el Cristo permanece para siempre. Lo dice Isaías 9:7 y lo dice Ezequiel 37:25. El Salmo 110 nos habla de el sacerdocio melquisédico. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre.
hablando de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre. Isaías 9:7 nos habla, hermanos. Vamos a Isaías 9:7. A ver de qué nos habla Isaías 9:7. Y nos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y después nos dice: desde ahora y para siempre. O sea, nos está hablando que el Cristo permanece para siempre. Vamos a Ezequiel, hermanos. Ezequiel capítulo 37, verso 25. Y nos dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Si tú tratas con un judío, el judío te va a decir: está hablando de David, y sí, está hablando de David, pero también nosotros sabemos que es una profecía mesiánica que dice: mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. Entonces, todas estas escrituras indican que el Cristo permanece para siempre. O sea, cuando Cristo venga, ellos sabían que cuando el Mesías viniera, iba a permanecer para siempre, su reino sería para siempre. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ellos decían: pero nosotros sabemos que tú eres el Cristo, hemos creído que tú eres el Cristo, pero si tú vas a ser levantado, entonces ¿quién es quién es el Hijo del Hombre que dices que va a ser levantado? Porque si tú eres el Cristo, tú no puedes ser levantado, porque el Cristo, nosotros sabemos que permanece para siempre. La ley dice que el Cristo permanece para siempre. Lo dice, hermano: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También dice que un hijo nos es dado, y su reino su principado sería para siempre. Entonces, ¿cómo es que te vas a ir? O sea, no entendían esta palabra. Ahora, ¿cómo se entiende esta palabra, hermanos? Es lo que los judíos también, por eso no aceptan que Jesús es el Mesías, porque dicen: es que cuando el Mesías venga, va a cumplir todas las profecías que se hablan de él. Y Jesucristo no las cumplió y se fue. Y dice que las va a cumplir cuando venga. Pero eso es fácil decir. Yo puedo decir: yo soy el Mesías, y me voy, cuando venga voy a cumplir las profecías que me faltaron por cumplir. Eso no puede ser. El Mesías tiene que cumplir todas las profecías. Cuando Él venga, el Mesías tiene que cumplir todas las profecías. Es algo que no entendían, es algo que no se sigue entendiendo entre los judíos. Que el Mesías, cuando Él viviera, iba a permanecer para siempre. Entonces, ¿cómo que te vas a ir? Ahora, ¿cómo lo entendemos nosotros, hermanos? ¿O cómo lo entiendo yo? Y yo se los explico. Yo les puedo decir, amados hermanos, que el Señor Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Es verdad? Es verdad. Pero también les puedo decir que Jesús no solamente está en mi corazón, está en sus corazones. El Señor está aquí en nuestros corazones. Aquí conmigo, aquí en la tierra, aquí está Él conmigo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Entonces, ¿es verdad que está en el cielo? Sí. ¿Es verdad que está aquí con nosotros? Sí. O sea, es verdad que Él permanece para siempre. En otras palabras, Él no se fue en su totalidad. Él está con nosotros. Es tan cierto que Él está en el cielo, a la diestra del Padre, y es verdad que Él está con nosotros. Eso es lo que
los judíos no pueden entender. ¿Por qué? Porque para el judío el Mesías es un hombre nacido de mujer, como cualquier hombre, y que Él va a libertar a su pueblo y que van a reinar para siempre. Para ellos ese es el Mesías. Para nosotros, hermanos, Jesucristo vino, cumplió ciertas profecías, y aunque subió a la diestra del Padre, no se fue totalmente, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está? Está en nuestros corazones. O sea, el Cristo, el Mesías, permanece para siempre. Él no se puede ir, Él nunca se va a ir, no en su totalidad. Esto es algo que tal vez muchos no entienden, pero yo así lo entiendo. Y es verdad. Las dos cosas que yo te diga son verdad. Si yo te digo que Jesús está a la diestra del Padre, es verdad. Y si yo te digo que el Señor Jesús está en mi corazón, es verdad. Las dos cosas son verdad. Él tiene este poder para hacerlo. Es lo que muchos no comprenden, porque para ellos solamente, hermanos, el Mesías es hombre y no tiene las cualidades del Eterno, la omnipresencia. Pero nosotros creemos que Cristo también tiene la omnipresencia, que puede estar en el cielo, puede estar en mi corazón, puede estar en el corazón de todos ustedes, y puede estar en el corazón de todo creyente en el mundo, hermanos, en el mundo entero. Y esta escritura dice bien claro que el Cristo permanece para siempre. Y aunque hay un día donde Jesús, el Mesías, va a reinar, que es el año milenario, hermanos, sobre todas las naciones, hoy el Señor ya reina en nuestros corazones. Si no reina en los corazones de los demás, es porque ellos no quieren que sea su rey. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que dijo: queremos rey, queremos un rey de carne, un rey de huesos, un hombre como todas las naciones? Y cuando Samuel llora delante del Señor, el Señor le dice: Samuel, no llores, no te están desechando a ti como rey, me están desechando a mí, no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces Cristo Jesús vino, hermanos, para reinar en nuestros corazones. Un día va a reinar literalmente, va a someter a las naciones a la fuerza, va a imponer su ley, quieran o no quieran. Pero hoy el Señor reina sobre los que queremos que Él reine sobre nosotros. Hermanos, ahora seguimos aquí. Lo de la muerte, hermanos, está en Apocalipsis 20:14, que dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces la muerte es un espíritu. El espíritu de Cristo, hermanos, es un espíritu. Entonces terminamos, ya para entender esto, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es el espíritu de Cristo? Tiene que ver con la mente de Dios, tiene que ver con el pensamiento de Dios, con el conocimiento del Eterno, con eso tiene que ver. ¿Qué es el Cristo? El Cristo es un espíritu que siempre ha estado aquí en la tierra, desde siempre, desde el primer hombre creado. Porque aunque Adán fue creado, hermanos, como hombre, por eso dice la escritura: el primer Adán, hermanos, alma viviente, o sea, hombre, ser humano, el conocimiento del Señor, Cristo, la luz del Señor, estaba en Adán. Dicen los judíos, hermanos, y es algo que sí yo creo que es así, que nosotros no entendemos cómo Adán platicaba con Dios. O sea, ese estado de conocimiento que Adán tenía en el huerto del Edén, nosotros no lo podemos comprender, ese conocimiento. Acuérdense que Adán no tenía pecado, Adán era perfecto. Y dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén y platicaba con él. Ese estado de espiritualidad de Adán
nosotros no lo entendemos. Porque el hombre, hermanos, nunca ha podido estar como estuvo o como platicó Adán con Dios. La relación que Adán tuvo con el Señor al no tener pecado, ningún hombre lo ha podido lograr. ¿Por qué, amados hermanos? Porque entró el pecado y el pecado nos estorba en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento. Por eso el hombre dice que natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre animal, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque él es carne, somos carne. Pero cuando Adán no tenía pecado, hermanos, no había nadie que le impidiera entender muchas cosas. Entonces, la relación que Adán tenía con el Señor es una relación que nosotros no podemos comprender. Adán estaba en un estado espiritual, en un conocimiento, en una mente que nosotros no podemos comprender. ¿Por qué? Porque ahí estaba Cristo, estaba en conocimiento de Dios. Hermanos, Adán muere y luego viene otro y el Espíritu de Cristo siempre desde el principio ha permanecido en este lugar. Siempre. Porque dice que el Cristo permanece para siempre. Y cuando Jesús viene, hermanos, ahí es depositado el Espíritu de Cristo. Y es cuando los hombres no entienden, pero ¿cómo que te vas? Si el Cristo debe de permanecer aquí en la tierra para siempre. Ahora, el Cristo permaneció en la tierra para siempre, sí. ¿Dónde? En millones. Permaneció en Pablo, Pablo lo dijo. Y yo sé que tengo el Espíritu de Cristo. Y no solamente permaneció en Pablo, permaneció en Pedro, permaneció en los 12 apóstoles, permaneció en toda la congregación y sigue permaneciendo en nosotros el Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo no es un espíritu, hermanos, que solamente es uno, sino es una unidad de pensamiento. O sea, eso de espíritu nosotros no lo podemos entender. Como cuando, fíjense cómo dice del Señor. Dice, cuando Él baja al Sinaí y después que habla con Moisés y todo pasa, hermanos, le dice al pueblo, le dice a Moisés, diles que ni una imagen viste en el monte Sinaí, ni de aves, ni de reptiles, ni de bestias, ni de peces que hay en el mar. Tú nada viste, para que no te formes una imagen. Dios no es una imagen. Ese Dios, hermanos, de Génesis, de la creación, y ese Dios que bajó en el Sinaí, no tiene imagen. Si Él tuviera imagen, si el pueblo de Israel hubiera visto una imagen, Él hubiera hecho un ídolo, una imagen de Dios, pero el pueblo de Israel no vio imagen. Esa escritura que dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando habla de su imagen, hermanos, muchos pueden creer que Dios tiene brazo, Dios tiene ojo, y sí, pero no es como un ser humano. O sea, a Dios no lo puede dibujar como un ser humano. Porque Dios tiene ojos, pero no son como nosotros los humanos, los ojos y sus pestañas. No, los ojos de Dios no son así. Y Dios tiene un brazo, pero no es como el del ser humano. No se imaginen, Dios, voy a dibujar una mano de un hombre, porque así es Dios. No, las manos del Señor no son como nosotros. El cuerpo del Señor no es como nosotros. Dios es espíritu. No tiene una forma que nosotros podamos ver. Yo no sé si Él tendrá una forma, pero al menos no tiene una forma de un ave, no tiene una forma de un hombre, no tiene la forma de un pez, no tiene la forma de nada que nosotros podamos ver o que hayamos visto. El Señor no tiene una forma así. Nosotros no podemos, y si nosotros no podemos dibujar al Señor porque no sabemos cómo Él es en su forma o en su imagen, entonces tampoco lo podemos describir. Nosotros no podemos describir a Dios.
¿Cómo es Dios? Por eso de la Trinidad es un dolor de cabeza, porque quieren encerrar al Señor en un concepto. El Señor es un Dios trino. No, el Señor no es un Dios trino. El Señor es un espíritu y nosotros no comprendemos cómo Él es. Así, hermanos, es el espíritu de Cristo, hermanos. No podemos entender cómo el espíritu de Cristo se puede repartir en muchos, pero es un espíritu que está en el corazón de cada uno de nosotros, y por eso nos lleva a un pensamiento, a la mente de Cristo, para que nosotros algún día podamos entender, hermanos, los pensamientos del Señor, los planes del Señor, el propósito del por qué el Señor creó este planeta y creó el universo y nos creó a nosotros y creó los peces y creó las aves y lo creó todo. Es algo que nosotros no podemos comprender. Ahora, terminamos Levítico 16, 8. Aquí terminamos, amados hermanos. Levítico 16, 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón, el sumo sacerdote, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Lo ofrecerá en expiación. La ley de la expiación era degollar al macho cabrío. ¿Quién representa este macho cabrío, amados hermanos, del cual cae la suerte por Jehová? Representa al Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús. Porque un espíritu, o sea, el espíritu de Cristo, no tiene sangre. El espíritu de Cristo no tiene sangre. Un espíritu no tiene sangre, no tiene carne, no tiene hueso. Es espíritu. Entonces, el macho cabrío degollado en expiación, que cayó la suerte por Jehová, representa al Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús, porque un cuerpo sí tiene sangre. 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Si el macho cabrío degollado para expiación representa al Señor Jesús, ¿quién representa al macho cabrío que se mandaba al desierto, el cual caía la suerte por Azazel? Representa al Espíritu de Cristo, hermanos. Eso es lo que representa el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo permanece para siempre. No puede morir. Un espíritu no muere. El Señor Jesús lo dijo bien claro: no temáis al que mata el cuerpo, porque al alma no le pueden hacer nada. O sea, el hombre no puede matar un espíritu, no puede matar un alma. El hombre mata a otro hombre. Los hombres mataron al Señor Jesús, pero no pueden matar al Espíritu de Cristo. Ahora, entendamos esto, hermanos. Para que, ¿quién, hermanos, expía nuestros pecados? El Señor Jesús. ¿Quién lleva nuestros pecados? ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo Jesús llevó nuestros pecados. Para que mejor me entiendan, hermanos, para que estos 2 machos cabríos representen al Señor Jesús, a Cristo Jesús, o a Jesús el Mesías, para que estos 2 machos cabríos se unan y representen al Señor Jesús. El Espíritu de Cristo, que permanece para siempre y que no tenía sangre y por lo cual no puede morir, tuvo que ser depositado en el cuerpo de Jesús para poder rociar su sangre.
De esta manera, hermanos, Jesús el Cristo pudo morir en la cruz y rociar su sangre. No sé si me explico o los confundí más. Entonces, los dos machos cabríos representan a Cristo el Mesías, al Señor Jesucristo. Pero para separarlos, hermanos, el macho cabrío que fue dado para expiación, para ser degollado y rociar su sangre, representa especialmente al varón, al Señor Jesús, al cuerpo, al verbo hecho carne. Y el que llevan, hermanos, o mandan al desierto, en el cual depositan los pecados. ¿O quién puede llevar nuestros pecados, hermanos? Solamente Cristo Jesús puede llevar nuestros pecados, nadie más. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? ¿Quién nos puede redimir con su sangre? Solamente Cristo Jesús nos puede redimir con su sangre. Entonces tenemos al Espíritu de Cristo que permanece para siempre, y tenemos un varón, una persona profetizada que nacería de una virgen. Cuando nace, es depositado el Espíritu de Cristo. Ahora Él es Cristo el Jesús. Cristo Jesús. O Jesús el Mesías. Él llevó nuestros pecados como un macho cabrío vivo. Y Él expió nuestros pecados como el macho cabrío que fue degollado. Él representa los dos. Hermanos, se tituló El Espíritu de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor los bendiga.